Muy buenas guerreros, bienvenidos a otro vídeo de PlayStation Warriors. No sé si a ustedes también os pasa, pero a mí últimamente no paran de salirme anuncios de consolas retro para la televisión. Pero en estos anuncios la mayoría, o casi todos, consisten en comprar un pendrive, ¿no? Que ya vienen preparados como videoconsola. Hay gente ahora que se dedica a eso o incluso ya vienen hechos de fábrica, ¿no? Algunas empresas ya lo están fabricando así, unos pendrive que se enchufan a la tele y ya puede tener una videoconsola retro. Pero nosotros en este vídeo os vamos a enseñar la manera de tener las mismas consolas pero sin tener que gastar nada. Con 0 € tendríamos las mismas consolas. Este vídeo lo hago después de ver ya muchos vídeos diferentes, como os he dicho, pero hubo uno en concreto que me llamó mucho la atención, pues eso, pues por lo bien hecho que estaba, lo completo que estaba y que tenía ya todos los archivos necesarios para que nos funcionase, ¿no?, correctamente en nuestra televisión o nuestro Stick TV. La única falta que le pude sacar, falta entre comillas porque tampoco es una falta, es que le faltaban un par de detalles. Por ejemplo, como alguna ROM para poder empezar a jugarlo ya, y un descompresor para poder instalar los juegos. Este vídeo que os digo que me llamó la atención sería un vídeo de Ancient Beats. Es un nuevo canal al que desde aquí por favor os pido que vayan todos corriendo para allá y se suscriban. Y nosotros lo que vamos a hacer es reunir los mejores datos de ese vídeo y vamos a añadirle el par de detalles que decía yo que creo que lo pueden mejorar. Y entre ese vídeo y el nuestro vamos a hacer un vídeo completo en el que vais a tener la mejor consola retro en vuestro televisor y sin tener que pagar nada. El resumen sería que en este vídeo os vamos a enseñar cómo tener una videoconsola retro gratis en cualquier Smart TV o en cualquier Stick Android TV. Si quieres saber cómo se hace, quédate atento al vídeo y empezamos con la explicación. Antes de empezar, quiero aclarar también que este vídeo valdría para cualquier dispositivo que tengamos en la casa. Cualquier dispositivo que tenga sistema Android, pues podríamos utilizar esta configuración. Cualquier dispositivo en el que se le pueda instalar el emulador RetroArch, que es el que vamos a utilizar en este vídeo. Los requisitos para instalarlo en nuestra televisión, pues eso sería, como hemos dicho, tener una Smart TV que tenga en el mando este dibujito de aquí, ¿vale? Tenemos que asegurarnos que sea estas Smart TV ya modernas, porque son las que ya empiezan a poder vincularle dispositivos por Bluetooth. Eso es lo que vamos a necesitar para conectarle nuestro mando. Nuestro mando, que vamos a utilizar un mando de PlayStation 4, es un mando típico que se suele tener en las casas. Y para el que no tenga una televisión Smart TV, también hay personas que utilizan los Stick Android TV. En casi cualquier casa ya, el que no tiene ya una televisión ya moderna, pues tendría el Stick. No le queda otra porque ya en los mundos que vivimos, ya con esto de YouTube y las diferentes plataformas, pues ya te obligan a tener ya algo de esto. Entonces, pues lo que decía, no vamos a tener que gastar nada porque ya tenemos nuestra Android TV o Stick TV y tenemos nuestro mando de PlayStation 4 para poder utilizarla. Voy a grabar las primeras imágenes en la televisión, ¿vale? Para que vean las aplicaciones que necesitamos. Antes de nada vamos a instalar primero las aplicaciones en la televisión y cuando ya estén todas listas allí ya pasaré a grabar en el ordenador, no por nada sino porque lo vais a ver mejor, se va a ver mucho más claro en el vídeo y como os digo es la misma configuración para todos los RetroArch. Entonces instalamos primero las aplicaciones en la televisión y luego lo configuramos. Después de esto ya solo quedaría instalarle los juegos, que los vamos a dejar también por abajo en la descripción, y listo, y ya lo tendríamos todo preparado. Bueno, pues lo primero que necesitamos sería instalar estas tres aplicaciones. La primera sería RetroArch,
que la vamos a descargar desde la página oficial, porque si la descargamos desde Play Store la tendríamos capada, pues no le podríamos instalar todos los núcleos. Después Send Files to TV, que de aquí nos vamos a pasar las ROMs y los archivos de configuración desde el teléfono aquí a la televisión. Y Explore, esta sería la aplicación para mover libremente los archivos dentro de la memoria de nuestro stick o de nuestra televisión y poder descomprimirlos. Una vez que tengamos estas tres aplicaciones instaladas, vamos a entrar a cada una de ellas y le vamos a dar los permisos necesarios para utilizarlas. Ahora mismo solo eso, ahora mismo solo descargamos las tres, entramos en las tres. En esta de Send File to TV también la tendríamos que descargar en nuestro teléfono, ¿vale? Entramos en los dos sitios, le damos los permisos y nos salimos. En todas, ¿vale? Entramos en todas, le damos a todos los permisos y nos salimos, para que luego no nos vaya a dar ningún fallo. Una vez que ya tengamos las tres instaladas, reiniciamos nuestra televisión, nuestro teléfono o el dispositivo en el que lo estemos utilizando. Ahora nos vamos aquí a la página de Ancient Bits, que las dejo abajo en la descripción. Ya que estamos aquí, nos suscribimos y aquí en la descripción del vídeo descargamos los archivos necesarios para que todo funcione. Yo lo estoy haciendo en el ordenador para que se vea mejor, pero ustedes esto lo tendría que hacer desde el teléfono, ¿vale? Desde el teléfono nos vamos aquí al link que voy a dejar abajo en la descripción, que sería el canal de Ancient Bits, con el link de descarga con los primeros archivos que vamos a necesitar. Y luego en la descripción de este mismo vídeo pues dejaré las ROMs con los archivos que hemos descargado de Ancient Bits y las ROMs que hemos descargado de aquí de la descripción de este vídeo, pues ya tendríamos el kit completo. Estos dos archivos los descargamos desde nuestro teléfono. Y ahora pasamos los archivos desde nuestro teléfono a nuestra televisión, utilizando la aplicación Send Files, que la hemos instalado anteriormente pues ya en los dos sitios, y utilizando la misma red wifi. Y aquí adentro ya vamos a pasar las carpetas, vamos a ponerlas cada una en su sitio. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la derecha, ¿vale? Porque vamos a copiar los archivos de izquierda a derecha. Vamos a buscar RetroArch, que sería el emulador. Si han tenido problemas para encontrarlo o descargarlo, lo pueden descargar desde el teléfono y pasarlo también con los otros archivos por la aplicación SendFile. Dentro de RetroArch vamos a borrar la carpeta config, ¿vale? Que sería la de configuración. Esto si le dejamos pulsado, ¿vale? Pues nos sale el menú y aquí le damos a borrar. Una vez que tengamos la carpeta config borrada, pues ya aquí esto lo dejamos abierto, RetroArch, ¿vale? La carpeta de RetroArch, porque va a ser donde vamos a instalar nosotros las demás cosas. Y nos venimos aquí a la izquierda, pulsamos para que se abran las ventanas, buscamos en Download, que serían donde van a llegar todos los archivos que mandemos desde el teléfono a la televisión. Y dentro de RetroArch Android TV, pues aquí tendríamos los archivos necesarios que vamos a ir copiando. Esta es una versión antigua, os recomiendo mejor que descarguéis la última versión, ¿no? de la página original. Y vamos a copiar la carpeta System, ¿vale? Pulsamos, le damos a copiar y luego a aceptar. Yo como lo tengo ya instalado no lo voy a volver a repetir. La carpeta de ROMs igual, le damos también igual, pulsamos, le damos a copiar y luego aceptar. Y dentro de extras pues igual, vamos a copiar la carpeta Overlay, la carpeta Core Backups. Esta nos va a venir bien para
tener una copia, ¿vale? De los mejores núcleos, por si en algún momento tocamos algo sin querer y tenemos que volver a utilizarlo. Copiamos la carpeta configuración y ya solo nos quedaría instalar las rooms, que como hemos dicho la teníamos también en la descripción de este vídeo. Cuando tengamos las rooms, que son los juegos, aquí ya también en la memoria de la televisión, pues lo pasamos dentro de la carpeta donde pone rooms para tenerlos aquí ordenados por videoconsola. Yo los primeros que he instalado serían los de Nintendo. Si lo estáis haciendo como yo en un stick o en la televisión que tiene poca memoria, pues ahí os recomiendo instalarlo poco a poco, o instalar solo a los que vais a jugar. Si lo estáis haciendo en el ordenador o en el teléfono, pues ahí ya tenéis más margen, ahí ya podéis instalarlo todo, creo yo, vamos. Una vez que ya tengamos los juegos, pues ya nos vamos al emulador RetroArch y allí ya empezamos a configurarlo. Pero antes de entrar en el emulador vamos a dejar configurado ya nuestro mando. Y para eso nos venimos aquí a ajustes, mandos y accesorios y añadir accesorios. Una vez que esté buscando accesorios, pues nuestro mando de PlayStation tendríamos que pulsar el botón de Share y el botón de PlayStation, este de aquí del centro, durante unos segundos, hasta que veáis que empieza a parpadear de esta manera, como si fuera el intermitente de un coche. Ahí ya lo reconocería y lo aceptamos para vincularlo. Y ya directamente estaríamos controlando la pantalla desde nuestro mando. Estando dentro de RetroArch, lo primero que vamos a hacer es irnos a los ajustes y aquí en entrada vamos a buscar un botón para poder salir al menú, ¿vale? Que en este caso yo lo voy a poner para que todos me entiendan. El botón que tiene cuando estás jugando a la PlayStation también, pues el botón que tiene para salir al menú también. Ustedes pueden utilizar, si están utilizando un mando diferente a este por Bluetooth, pues el botón que ustedes quieran, pero para que tengan un botón cómodo a la hora de salir al menú. Eso lo encontramos aquí en tecla rápida, ¿vale? En mostrar menú. Pulsamos ahí y luego pues el botón que queramos que sea, ¿no? Y lo otro que hay que configurar sería la carpeta en la que nosotros vamos a guardar todas las rooms, para que después no nos sea tan difícil encontrarlo. Pues en el explorador de archivos establecemos el directorio inicial del explorador de archivos, que eso yo ya lo tengo puesto, como veis ya yo lo tengo puesto en la carpeta de la room, pero esto se haría aquí arriba en directorio superior, le damos hasta que ya no nos deje retroceder más y aquí arriba tendríais la de emulate 0, ¿no? Que sería pues la que se vería en la tele. Ahí nosotros elegimos la carpeta de RetroArch y luego la de las rooms. Solo le tenemos que dar aquí a usar este directorio y ya no nos sería tan difícil encontrar los juegos. Hecho estos dos pasos, pues ya nos vamos al menú principal y en actualizador en línea vamos a poder descargar los núcleos, que serían los emuladores. Para la prueba voy a descargar el de Nintendo, pero estos son todos los que hay disponibles. En algunos de estos emuladores podemos jugar online con nuestros amigos, pero como este vídeo ya se está haciendo muy largo, eso lo voy a dejar para otro vídeo, ¿vale? Voy a ir simplemente al que necesito ahora para que veáis la prueba en la tele, que sería el de Nintendo. Estos serían los emuladores de Nintendo. Los podéis descargar todos si queréis, o el que más os guste, o como he dicho antes, el que funcione para jugar online, si vais a jugar online con vuestros amigos. Y una vez que ya lo tengamos, pues entonces volvemos atrás y importar contenido.
En importar contenido, buscar directorio, pues ya no directamente como lo hemos configurado, pues entraríamos en la carpeta de la ROM. Yo en este caso voy a buscar la de Nintendo, ¿no? Los de NES, y buscar en este directorio. Y automáticamente, pues esto ya me va a buscar todos los juegos. Y ahora os enseño ya cómo queda y hacemos la última configuración. Si el vídeo te ha sido de ayuda o has aprendido algo que no sabías ya, pues dale a like y por favor compártelo con todo el mundo. Y no olvides suscribirte a los dos canales PlayStation Warriors y Ancient Beats. Una vez que termine la exploración, pues aquí a la izquierda tenemos ya las listas de reproducción. Yo tengo varias, pero en este caso voy a mirar solo la que estamos probando, que sería esta de Nintendo, ¿vale? Que ya lo tendrían ustedes, si estáis siguiendo estos pasos, pues ya lo tendrían también todo en vuestra televisión. Y ya con esto vamos a hacer la prueba y vamos a configurar el último paso para que ya todo quede perfecto. Al elegir un juego y entrar por primera vez nos pregunta qué núcleo, ¿vale? Lo queremos utilizar. Nosotros escogemos el que más nos guste o el que tengamos, si solo tenemos uno descargado. Esta sería la configuración ya como se vería con todo configurado, y para que se vean estos marquitos de aquí así imitando a un televisor antiguo, pues nos vamos al menú, que ya lo hemos configurado el botón que queríamos que fuera, y en superposiciones seleccionamos el que se llama Exodus CL Night. En opacidad de superposición lo ponemos a 1. Esto recordando que si entramos a RetroArch y ya no se ven los marcos, ya si se ven los marcos, pues entonces no hace falta hacer nada de esto. Y luego aquí en ajuste, en vídeo, escalado, escalar usando números enteros, le damos a sí y copiamos, ¿vale? Estos números de aquí. En ancho 1390 y en alto 1045. Y ya estaría todo configurado. Ahora ya sí que los juegos se verían pues así, con este estilo. Pero ya os digo, deberías de saliros ya, ¿vale? Al haber hecho todos los pasos anteriores ya debería estar configurado, pero si no, se hace así de fácil. Y solo quedaría pues instalar el que nos guste y jugarlo. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente de PlayStation Warriors.